Bien, muchas gracias, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? La verdad es una alegría volver a tenerlos. Hay una pregunta que todos los padres le hacemos a los hijos, cuando son muy pequeños. Cuando uno le pregunta a los hijos, ¿qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice ahora? ¿Qué se dice? Cuando los padres le hacen esa pregunta a los hijos, ¿cómo se dice? ¿Recuerdan algo de eso? Generalmente, Generalmente, generalmente se lo decía a mis hijas cuando uno le da algo y uno espera un gracias, pero como no viene el gracias, uno dice, ¿qué se dice? efectivamente, Garro, efectivamente. Es dar gracias. Y bueno, después con el tiempo uno le pregunta, también si quiere enseñar esas pequeñas palabras que es permiso, por favor, gracias, hasta luego, o saludar. Pero ese de dar gracias es algo muy clásico. Ustedes saben que la palabra de Dios nos habla de eso, ¿no? En ser agradecidos al Señor. Y a veces es como que nos olvidamos, damos por hecho muchas cosas y al Señor le agrada. Así como a nosotros basta con un gracias. A veces no hace falta otra cosa que un gracias, un reconocimiento, una palabra, ¿no? Y eso lo vemos en la vida cotidiana, aún con la gente del mundo, el dejar pasar a una persona, a un lugar, primeramente, o darle un paso, o un ascender al ascensor, o cualquier actividad que nos requiera dar un lugar a otro. Y a veces no encontramos desgracia. Es importante que seamos agradecidos. La palabra de Dios nos enseña, ¿no? Algo que, si bien es claro y son pocas palabras, nos es difícil llevarlo a cabo. Porque generalmente, como decía Edgardo, a veces damos gracias porque cuando recibimos algo, estamos agradecidos por ello. Algo que a veces podemos esperar, otras veces no, pero siempre es algo que recibimos gratamente. Sin embargo, el apóstol Pablo tiene esa característica, ¿no? Como es toda la palabra, pero él hace mayor hincapié en el hecho de palabras totales y definidas. Da gracias en todo. Por nada estéis afanosos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la palabra de Dios es absoluta. Y no podemos, aunque a veces pareciera que lo hacemos, digamos, compartimizar estas cosas que decir, bueno, a veces sí, la mayoría de las veces podría no preocuparme por nada, pero otras veces me tengo que preocupar o afanarme, dedicarme con esmero, y que algunas cosas las puedo llevar a cabo, otras veces no. Pero la palabra es eso, es depositar nuestra fe en ella, ¿no? Y el Señor recalcó muchas veces que hay una historia real, no es una parábola, es una historia real, de los 10 leprosos de aquí de Lucas, capítulo 17. Dice la palabra, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales le pararon de lejos y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ustedes saben que la lepra es un problema en muchos países de Oriente hoy mismo, y en algunos de África también. Es una enfermedad incurable, es progresiva, y en aquel tiempo, por supuesto, según las características del cuerpo humano, en su resistencia para la enfermedad, podría sanarse o no. Pero quien determinaba si estaba sano o no eran los sacerdotes o el sacerdote. Por eso los leprosos estaban fuera de la ciudad viviendo, y como hay que decirlo, sus carnes estaban comidas por el mal, se tapaban con lienzos eh, y estaban prácticamente disfrazados y ocultos bajo la ropa, ¿no? Muy avergonzados, no podían ver a su familia. Pero ellos reconocieron en el Señor a alguien que podía darle solución. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe que la palabra misericordia
es algo de Dios, en el sentido de que al ser nosotros miserables pecadores, Dios muestra su misericordia. La gracia de Dios es aquella que se manifiesta en virtud de algo que no merecemos. Y una de las cosas por las cuales deberíamos dar gracias justamente es por las bondades del Señor. Ahora, cuando fueron limpiados, yendo a ver el sacerdote, fueron ya limpiados en el camino, se demostraba que ya se iban a encontrar limpios de la enfermedad frente al sacerdote. Uno, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense, hermanos, que esta actitud de gratitud, ¿qué nos dice el pasaje? Es una forma de dar gloria a Dios. Porque, ¿cómo damos gloria a Dios? Uno nos hace esa pregunta, repetimos, glorioso Dios. Esa es una forma práctica de dar gloria a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Señor, ¿te amo? Sí, pero Dios lo quiere ver en acción. Yo a Dios no lo puedo abrazar, no lo puedo ayudar. Por eso, cuando nosotros amamos, ayudamos y abrazamos a un hermano, Dios puede entender que lo amamos a él también. Todo tiene una relación en la vida cristiana. Nada es ajeno, es una totalidad, gracias a él. Ahora, ¿en qué podemos darle gracias a Dios? Vamos a ver algunos textos para que los recordemos. Por el amor de Dios. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Saben, hermanos, que a veces cuando hablamos del amor de Dios, inmediatamente nuestra memoria va al Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, y también a la primera carta de Juan, el mismo autor. Pero a veces pareciera que el amor de Dios apareciera en ese momento, cuando el hombre necesita de ese amor, y la demostración más grande del amor de Dios fue el envío del Señor Jesús como un Salvador, como un don. El amor de Dios fue dado en la persona del Señor Jesús, fue mostrado. Pero el amor de Dios es eterno, porque es una virtud, es una característica de Él, es un atributo de Dios. Por lo tanto, el amor de Dios no comienza, necesitamos decirlo de esta manera, en el momento que Dios es pecador y en el comienzo de la historia de la humanidad le promete a los primeros padres la redención por medio de la descendencia de una mujer. Demos las gracias a Dios porque ese amor inmenso, eterno, misericordioso nos llegó a nosotros. Y simplemente el hecho de dar gracias a Dios por ese amor, estamos diciéndole que Él es bueno, estamos aclamándole, y que su misericordia, su cuidado de nosotros. El hecho de, aún siendo, sabemos que la palabra lepra se usa mucho como figura del pecado, teniendo la lepra del pecado en nuestras vidas, sin embargo, Él tuvo misericordia de nosotros y se acercó a nosotros para que nosotros reconociésemos nuestro pecado delante de la cruz de Cristo. Hermanos, demos gracias a Dios, es un gracias permanente, ¿verdad? Por el amor de Dios. Aquí se pone un poco más difícil la situación, tenemos que ser sinceros. Dar gracias por todas las situaciones. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18. Y también en Filipenses 4:12 dice algo muy interesante. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y este contentamiento del apóstol Pablo es un decirle, sí, Señor, te doy gracias por la situación que estoy viviendo. Fíjense que en el principio de esa carta a los filipenses,
capítulo 1, verso 21, el apóstol Pablo dice, las cosas que me han sucedido han redundado para beneficio del Evangelio. Ahí no dice mucho, pero él está preso. Y más adelante dice que él va a ser ofrecido como un sacrificio y sabe que la muerte le espera. Pero sin embargo, cuando vemos la historia de Pablo, los hechos de los apóstoles, vemos las circunstancias que él tuvo que vivir. Pero ahí en 2 Corintios capítulo 11, hace un resumen defendiendo su apostolado de las cosas que le sucedieron, que muchas no están reflejadas en los hechos de los apóstoles. Sin embargo, el apóstol Pablo se gozaba de lo que él tuvo que sufrir. Así que, hermano, Pablo, un hombre intachable, vamos a ver más adelante, alguien que verdaderamente tenía todas las características de un buen siervo de Dios. Tenía motivos humanos para, y credenciales humanas espirituales para tener autoridad espiritual. Sin embargo, las dejó de lado y todo aquello que él era históricamente y espiritualmente lo consideró como basura por el conocimiento del Señor. Da gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjense que una de las preguntas que generalmente los jóvenes hacen, y también los mayores nos hacemos, o deberíamos hacernos, es ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Y esta es una forma, como decíamos antes, ¿no? Eh, Siempre hay maneras prácticas de practicar la espiritualidad. Y hacer la voluntad de Dios es ser agradecidos por todo. Hay otro pasaje también que habla de la voluntad de Dios en tiempos tan difíciles como estos, porque Pablo también cuando escribe sus cartas, aunque estaba el dominio romano, imperaba en todo el dominio romano la cultura griega. Fue creciendo la cultura griega y cuando decimos la cultura griega no estamos hablando de principios filosóficos, eso no prendía en la población, prendía la inmoralidad, la lascivia, la concupiscencia, esos corazones rendidos al pecado. Para ellos, lo que hoy es una lucha de las autoridades y también de los padres frente a la pornografía, en aquel tiempo la pornografía es algo público, no era virtual como ahora, era real. En Éfeso, las diaconisas tenían relaciones sexuales en las escalinatas del templo porque se prostituían para el sostén económico del templo. Era muy común eso. Y hermanos, el Imperio Romano, si bien conquistó el mundo y las distintas culturas, moralmente fue invadido por la cultura griega. No por la filosofía y los principios y los buenos pensadores que tuvo Grecia, sino justamente por la inmoralidad que reinaba en su población. Dar gracias en todo, esa es la voluntad. Fíjense que también en 1 Tesalonicenses Pablo habla de cómo es la voluntad de Dios, o cómo podemos practicar la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Claro, eso lo entendemos. Él quiere que además de ser santos, que Él nos vea santos como hijos, nos puso en la posición de santos, somos santos para Él porque nos ve a través de Jesucristo. Él quiere también que vivamos la santificación, la santidad. Y eso es un proceso en la vida cristiana con sus altibajos, hasta que Cristo venga y nos transforme a una total santidad, la imagen de Jesucristo, cuando Él venga y nos lleva a su presencia. Pero fíjense cómo termina el texto. Muchas veces, como en los proverbios, Pablo usa un versículo donde despierta nuestro interés en la primera parte del versículo, con el propósito de enseñarnos la segunda. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Está hablando de los tesalonicenses, está lejos de Éfeso, pero era lo mismo. Y además, la palabra fornicación, si bien puntualmente podría decirse en el aspecto de las relaciones sexuales, era la relación sexual o era la relación sexual entre personas solteras entre sí, por cuando hay una persona casada ya es adulterio, aunque la otra sea soltera, está practicando el adulterio. Sin embargo, la palabra fornicación también
tiene un aspecto muy amplio, todo tipo de pecado sexual, de manifestación pecaminosa sexual. Por eso al final del Apocalipsis dice que ni los fornicarios entrarán, no los mentirosos ni los fornicarios entrarán en el reino de los cielos, que solamente los que practicaron el pecado sexual siendo solteros, no. Es el abarcar todo tipo de pecado sexual, de todas las indicaciones sutiles y de gran elevación que Jesús ponía a aquellos que le escuchaban con respecto al adulterio, que no bastaba con no tener una práctica adultera, simplemente bastaba como codiciar en el corazón a la mujer del prójimo. Hermanos, el pecado de la inmoralidad y la sexualidad está invadiendo los medios, está invadiendo las redes, pueden llegar a penetrar en los teléfonos que oportunamente y por seguridad a veces le damos a nuestros hijos desde muy temprana edad. Hay que pedirle a los especialistas en la iglesia, a los jóvenes que están encargados de la multimedia, que enseñen a bloquear los teléfonos para que esas cosas no entren. Así como, bueno, en la televisión, solamente aquellos que quieran ver unos programas para adultos tendrán que comprarlos y no se penetran en la televisión pública ni a un videocable. Sin embargo, en la telefonía ha sido así. Así que en ese sentido tenemos que tener cuidado, porque tiene más presión la sexualidad en la niñez y en la adolescencia que cualquier otra cosa. Y contentarnos, hermanos, cualquiera sea nuestra situación. No quiere decir que nos dejemos estar, no. Por eso le decimos a los jóvenes que estudien, que se forjen en un futuro. Y hablábamos recién de los hermanos que están sin trabajo. Creo que a veces la oportunidad para estar sin trabajo es aprender un oficio. Muchos han tenido que cambiar de trabajo. Está hablando con un señor que se jubiló, sí, pero claro, su jubilación no le alcanza. Y él tiene un parque, un pequeño jardín y siempre lo cuidó. Y resulta que se dio cuenta que ese podía ser su nuevo trabajo para ayudar a su jubilación. Y él es jardinero hoy. Y dice que de a poco, boca a boca, fueron recomendando lugares donde hay un pequeño parque. Son gente que tiene una casa amplia, un parque, un jardín, y generalmente son gente de poder adquisitivo. Así que está muy contento. Aún no conoce al Señor, pero creo que pronto lo va a conocer. Así que, hermanos, tenemos que aprovechar la oportunidad de estar sin trabajo para decir, Dios permite esto. Primeramente, capacitarnos en la palabra, tener más tiempo para la palabra del Señor, pero también forjarnos una especialización, terminar los estudios, si usted no lo ha hecho. Hay hermanos que no han terminado la primaria, otros ni terminaron la secundaria, y muchos jóvenes abandonaron la universidad. Hermanos, hoy para poder ser un expendedor de combustible en una estación de servicio, hay que tener el secundario completo. Simplemente para operar un surtidor y colocar la manguera en el tanque. Cuanto más en cualquier empresa se solicitan especialistas. Y hoy una empresa se puede dar el lujo de pedir un profesional para un trabajo de menor cuantía. Para un simple empleado contable puede llegar a pedir un contador público que esté sin trabajo. Por supuesto que a veces no es conveniente porque cuando le surge el trabajo profesional deja el trabajo, pero hoy hay especulaciones en todo sentido. Usemos el tiempo libre para capacitarnos. Dar gracias por hacer buenas obras, el poder hacer buenas obras. Estábamos escuchando la necesidad que hay de los hogares de niños, especialmente, ¿no es cierto? Que ustedes saben que la mayoría de los hogares de niños tienen niños enviados por minoría y familia, tanto de la Cava como de la provincia de Buenos Aires. Y no siempre las autoridades cumplen con la cuota alimenticia que tienen que dar a aquellos que se encargan de cuidarlos, alimentarlos, vestirlos, educarlos. Y hermanos, sabemos que hay hogares que, especialmente aquí en Buenos Aires, Quilmes y Ronchán, el Alba, que son sostenidos por las iglesias. Lo mismo sucede con los hogares que hay en el interior, en Santa Fe y en Córdoba. Y es una buena obra. Por supuesto, también tenemos que pensar que muchos misioneros están haciendo ese tipo de obra
con aquellos lugares donde hay inexistencia de la asistencia gubernamental. Los hermanos Ramírez cuentan, allí en Salta, que ellos visitan toda la semana, van sea con sus motitos o con su chatita que ya no da más y tendrá que ser cambiada pronto y se está haciendo un esfuerzo en las iglesias para ellos, van contentos a cubrir las necesidades espirituales y alimenticias. Hay un lugar donde se ha inundado, ternera atada, donde el gobierno no llega, no quiere llegar. Se había acabado el agua potable que ellos habían llevado la semana anterior. Y tuvieron que recoger agua del río, turbia, filtrarla como pudieron, hervirla, y pedir a Dios que no se contaminen para poder tomar algo. Hermanos, hay mucha necesidad, no la vemos. Demos gracias a Dios por todo lo que tenemos, porque a veces ni siquiera nos acordamos de eso. ¿Y sabe de qué tenemos que dar gracias en esta circunstancia que el mundo está viviendo? Por las cosas que no nos pasan. No tenemos que dar gracias simplemente por una respuesta a una oración. Por las cosas que no nos pasan, por los cuidados de Dios, que nos libra de peligros permanentemente, de enfermedades, de situaciones, de la falta de trabajo, de lo que fuere, que muchas veces es una necesidad en otro, a nosotros no nos pasa. Gracias a Dios. Tenemos que ser agradecidos y ver de qué forma podemos socorrer a aquel que está en necesidad. Acá hay un texto que se complementa con el capítulo 3, versículo 23. Dice en Colosenses, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho. Fíjense que, hermano, lo que hacemos es o hablar o hacer, en una actividad física. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. O sea, como si fuéramos enviados por Él. Lo que sea, lo que usted haga, lo que yo diga, lo que yo haga, lo tengo que hacer como si el Señor me enviara. Vengo de parte del Señor, aunque no lo diga aquello donde voy a hacerlo o decirlo, tengo que sentir que el Señor Jesús me envía. ¿Con qué palabras y con qué accionar tengo que ir, verdad? En el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, que Él nos permite ser un brazo extendido de Jesucristo. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Y fíjense lo que dice el versículo 23 de este mismo capítulo, hermanos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Aquí está hablando los empleados. Hacerlo como para el Señor. Sé que a veces no hay patrones, empresas o directivos o lo que fuere que sean agradables en su actitud para con los empleados. Algunos llegan a ser explotadores, otros indiferentes a sus necesidades, pero hay muchos que son muy atentos. Pero no obstante, eso no es una limitación para que cuando yo haga algo, vaya a mi trabajo, haga algo, lo haga como para el Señor. Al que tengo delante es el Señor. Esto nos libra de malos entendidos, nos libra de amargura. Y nos libra de que alguien pueda no agradecernos por lo bueno que hacemos. O en el trabajo una falta de reconocimiento, ya sea de palabra o de algún tipo de reconocimiento material. Todo lo que hagamos o digamos, hacerlo en el nombre del Señor y además como para el Señor. Dar gracias por los dones que Cristo da. Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, sabiendo lo alto, llevó cautivo la cautividad y los dones a los hombres. Hermanos, Dios nos ha dado talentos naturales, que lo puede tener cualquier persona, habilidades, pero también nos ha dado dones espirituales. Los que están allí en Romanos, Corintios. Pero hay un don especial para la iglesia y hoy hemos orado por ellos. Los ancianos, enseñadores, maestros y evangelistas. Son dones como personas dados a la iglesia. ¿Y por qué Dios ha dado estos dones? ¿Para qué los ha dado allí en Efesios capítulo 3, capítulo 4? ¿Para qué los ha dado?
Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la actitud de Cristo. Fíjense, hermano, la tarea de los pastores, de los ancianos. Por supuesto que el crecimiento es también una responsabilidad nuestra, en lo que es la lectura de la palabra, en la oración, en el congregarnos con los hermanos, en dar testimonio. Pero oremos por aquellos que tienen la responsabilidad, privilegio pero responsabilidad delante de Dios, de dar sana doctrina, acompañar en el crecimiento a los cristianos, a los hijos de Dios, guiar a los padres de familia, orientar a los jóvenes. Tanta tarea que hace el anciano. Y hermanos, nuestros grupos, los hermanos libres, las iglesias cristianas evangélicas, todos los ancianos tienen un trabajo. Por eso, como dice la palabra no habla de un anciano en una iglesia, sino que habla en forma plural, para que en alguna medida estemos completando la tarea diversificadamente, pero también porque no podemos dedicar todo el tiempo. Y parte del tiempo que dedicamos está complementado también por los hermanos, que son ancianos y colaboradores. Pero hermanos, es una tarea extra, maravillosa extra, un llamado del Señor, que apetece obispado buena obra desea, dice la palabra. Y hermanos, el Señor aprueba esto y da el reconocimiento por parte de la iglesia. Dar gracias por la liberación de nuestra vieja naturaleza por parte de Cristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El capítulo 7 de Romanos es un capítulo muy particular del apóstol Pablo. Él muestra su humanidad, totalmente. Sale un poco del apostolado, de la maestría, y se ve a sí mismo, y se muestra a sí mismo, sin falsa humildad. Es una lucha interior como la tenemos nosotros, con nuestra vieja naturaleza. Si bien nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, y con Cristo hemos sido resucitados, sin embargo, hermanos, hay una lucha mientras estamos en la carne. Y Pablo la tenía. Pero él no confiaba en su fuerza ni en su capacidad para vencerlo, sino que daba gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dar gracias por la mano milagrosa de Dios. Doy gracias a ti, Señor, de todo corazón, y voy a contar todas tus maravillas. ¿Cuáles son las maravillas, hermanos, que Dios ha hecho en nuestra vida? En tu vida y en mi vida. A veces nos hace falta, y es bueno contarlos, porque a veces nosotros estamos en necesidad, la iglesia ora por nosotros, por la necesidad que estamos padeciendo, pero es que tenemos que compartir con los hermanos el milagro que el Señor ha hecho, la bondad que nos ha demostrado, lo milagroso de su accionar en nuestra vida. Dar gracias a Dios de todo corazón, porque Él es maravilloso y muestra su maravilla, su todopoderoso Dios que tenemos, su omnipresencia, su omnisciencia. Hermanos, tenemos un Dios grande, que como comenzamos diciendo es un Dios de amor, de eternidad a eternidad, y es milagroso de eternidad a eternidad. Los atributos de Dios. Hay un libro que yo guardo desde mi juventud, de un tal autor Pink, Los atributos de Dios. Aún verdaderamente dice, ¿cómo he desaprovechado estos atributos de Dios? Que son mostrados para beneficio de la iglesia, de cada uno de nosotros. Dice la palabra, dar gracias a Dios. Y aquí, hermanos, justamente entramos en el terreno de nuestra reunión de esta noche. Cada oración y cada petición debe llevar un agradecimiento inmediato, inclusivo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. A veces pedimos al Señor y por muchas cosas. Por Gabriel que estaba orando en esta iglesia tanto tiempo. Y evidentemente el Señor ha obrado y seguirá obrando. Pero hermanos, cada vez que hacemos una oración en una situación muy grave, muy necesitada, demos gracias inmediatamente.
Así pidamos por un hermano que está enfermo, un hermano que no tiene trabajo, un hermano con dificultades matrimoniales, o hermanos, matrimonio, o una familia con dificultades con sus hijos. Demos gracias a Dios en forma inmediata para no quedar en deuda, porque hemos quizás pasado meses orando. Por ejemplo, ¿cuántas personas oran por sus familiares inconversos toda la vida? Toda la vida. Ha habido casos que casi al terminar su vida, hermanos y hermanas han visto a sus hijos o nietos convertidos. Y otros han pasado la eternidad y sus hijos y nietos se convirtieron después, ni lo vieron. Pero hermanos, si estamos orando por algo o por alguien, demos gracias. ¿Por qué tenemos que dar gracias apenas estamos orando? O en todas nuestras oraciones. Primeramente porque nosotros hacemos, permita la expresión, así llamamos al Señor y el Señor está. No tenemos que pedir turno. ¿Vieron lo difícil que es ahora que pedir turno? Para un médico, menos para un tratamiento, una operación, un servicio. Al Señor lo tenemos en forma inmediata, en un abrir y cerrar de ojos. Él nos oye. Da gracias porque Él nos oye. Da gracias porque no es un ídolo de madera o de metal, aunque sea de oro, porque Él nos oye y tiene poder. Vamos a un Dios que nos oye y que tiene poder. ¿Saben que hay religiones populares que se aferran a los ídolos, a las imágenes? Y creen ellos que tienen poder las imágenes. Pues llega un momento que esas imágenes las tienen frente a sí, las llevan colgadas en sus techos, las tienen en su mesita de luz, en su casa, en su pared, aún con un crucifijo. Esa es idolatría. Pero están yendo a alguien que ni los oye ni tiene poder. Es una manufactura humana. Nosotros vamos a un Dios que nos oye y tiene poder. Y otro motivo de gratitud es que Él nos va a responder siempre. Siempre, siempre nos va a responder en su tiempo y forma. En su tiempo y forma el Señor nos va a responder. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. El pueblo de Israel vivió muchas situaciones muy difíciles. Habacuc es un profeta de los menores que justamente vivió esa situación. Y él clama a Dios en su primer capítulo por lo que está sucediendo, especialmente cuando uno lee a Habacuc parece que estuviera viviendo el diario de hoy. Los juicios salen torcidos, la justicia está ausente. Pero el final de su libro, de su pequeño libro, por eso son profetas menores, no porque sean menores que Isaías o Zacarías o Ezequiel, sino porque la extensión de su libro son pequeños, pero son profetas poderosos en la mano de Dios. Dice al final una poesía maravillosa: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, fíjense qué crisis ambiental. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, mueran por falta de agua, quizás por un incendio, por una devastación, y no haya vacas en los corrales para darnos su leche, su carne. Con todo, la palabra todo otra vez, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es el Dios de nuestra salvación, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, leamos a Habacuc. Sepamos que Dios siempre está atento a nuestras necesidades. Demos gracias por todo al Señor. Que Dios nos bendiga.